Muy buenas noches. Nuevamente nos damos cita aquí en nuestro tercer día de la cumbre virtual de coaching. En esta jornada extraordinaria del día de hoy, iniciamos esta jornada con Lorena Gaitán, seguidamente fue Ilene Daza y ahora contamos con la participación de Ricardo Escobar desde Colombia y México. Recuerden que tenemos activo el concurso para una entrada a nuestro congreso de coaching, el cual se va a efectuar el 28 y 29 de octubre en la preciosa isla de Curazao. Los invitamos a que visiten nuestra página web congresohcn.com y puedan ver todas las ponencias que tenemos en esta oportunidad para compartir con todos ustedes. Bueno, y voy a leer brevemente sobre Ricardo Escobar para conocer sobre él y esta conferencia que nos va a compartir el día de hoy. Ricardo Escobar es director general de LIM International con sede en México y SG Talent con sede en Colombia. Es socio fundador de HCN, es conferencista en la Universidad de La Sabana en Bogotá, en la Universidad de los Andes en Bogotá, en la Universidad de Veracruz en México, en la Universidad Iberoamericana en México, en el TEC de Monterrey, en la Universidad Católica de Lima, en Perú, en el TESUP de Lima, Perú, en el Jaguar Center de Quito. Es director del programa de estudios para la calidad de servicio de la Universidad de Celaya en México. Es profesor internacional de coaching neurolingüístico. Es coach neurolingüístico. Es profesor del diploma de la Asociación de Estudios de Creatividad AMECREA. Es profesor del diploma de estudios de ICRET en México. Es profesor en especialidad de sistema en México. Es director académico del diploma de coaching en el Instituto Tecnológico de Monterrey en México. Es especialista en reingeniería, desarrollo humano, estudios orientales, aprendizaje acelerado, creatividad, coaching de equipo, coaching neurosemántico, coaching ontológico, coautor del libro Creatividad en el Servicio como Estrategia Competitiva para Latinoamérica y coaching de equipo junto a Paul Advanter. No quiero quitarles más tiempo y de una vez darle el audio a Ricardo. Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias, Olvin. Muy buenas noches a todos. Bueno, pues es nuestra última conferencia del día de hoy. Así es. Vamos a hablar de uno de los aspectos del coaching del cual los coaches no hablamos mucho, pero que me parece igualmente valioso, que es el uso del coaching como herramienta de liderazgo. Entiéndase, cómo hacerle coaching a mis colaboradores. Como yo sé que la mayoría de nuestros asistentes son coaches, me encantaría que nos pusiéramos en el sombrero de líderes, de jefes de un equipo de trabajo. Todos trabajamos con gente, todos hemos sido liderados y lideramos gente. Entonces, es desde ahí del que vamos a hablar. Entender un poquito qué pasa cuando el líder intenta hacerle coaching a su propio equipo de trabajo. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuáles son las desventajas y ventajas de hacer coaching? Primero, podríamos decir que el líder tiene dos objetivos. Uno, indudable, que su gente logre resultados. Y el otro, que su gente aprenda a ser mejor, que crezca, que se desarrolle. Podríamos hablar de aprendizaje continuo, podríamos hablar de que el líder ayuda a desarrollar competencias, más allá de lograr objetivos a corto plazo. Si lo pusiéramos como en una gráfica, diríamos, bueno, ok, el líder acompaña al colaborador en un periodo de tiempo a lograr X y Y objetivos. Pero a la par, tiene que asegurarse que ese colaborador desarrolle las capacidades que le ayudan a llegar de mejor manera a esos resultados. Entonces, esto nos lleva a una conclusión muy sencilla. Hay dos tipos de metas en un colaborador. Las de tarea, que tienen que ver con qué haces, qué logras, normalmente son concretas, son numéricas, de eso se habla en cualquier reunión de trabajo, pero también hay metas de aprendizaje, hay metas de desarrollo del colaborador, hay competencias del colaborador para desarrollar. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Bueno, por razones más que obvias, el líder se enfoca al resultado y considera que el tema del desarrollo de su colaborador es un problema del área de recursos humanos. Entonces, ¿qué es desarrollar al colaborador? Darle permiso para que de vez en cuando vaya y tome un curso. Eso si hay tiempo y si hay presupuesto.
A veces el líder no se ve como parte integral del proceso de desarrollo del colaborador. Y aquí es donde entra el coaching. Porque en cierto sentido lo que llamamos un líder coach no es otra cosa que un jefe que no solo se orienta a lograr resultados a corto plazo, sino que a la par y sin descuidar los resultados se orienta al desarrollo de su gente. Pero bueno, ¿dónde está el problema? Pues las conversaciones jefe-colaborador normalmente son conversaciones sobre recursos y obstáculos externos, sobre estrategias, sobre qué estás haciendo, qué estás logrando, qué no estás logrando, cómo te apoyo para lograrlo. Rara vez un jefe, puede ser por tiempo, puede ser porque no tiene las herramientas adecuadas, genera conversaciones en donde coachea al colaborador sobre los obstáculos internos. Por ejemplo, sobre las creencias limitantes que el colaborador puede tener frente a la situación a la cual se está enfrentando. Por ejemplo, las disculpas del colaborador normalmente son verbalizaciones de creencias limitantes que el colaborador tiene. Y lo mismo sucede con los recursos. Normalmente se habla del recurso tiempo, se habla del recurso dinero, se habla del recurso gente, pero hay muchos recursos internos del colaborador que puede ser que no se estén usando y el líder no tiene herramientas para esto. ¿Dónde está la problemática? ¿Y por qué a los gerentes, se les dificulta hacer coaching? Bueno, nos dicen que escuchemos, pero en realidad nos pagan por hablarle a la gente. Al líder le paga por hablar, no por escuchar. Se supone que nos dicen que desarrollemos a la gente, pero en realidad nos pagan es por obtener resultados. Entonces siempre el desarrollo es secundario. Todos sabemos que para hacer coaching se necesita un coach, un coachee y una meta. Bueno, ¿cómo funciona esto en el liderazgo? Las interacciones son diferentes. A ver, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de ser líder versus ser coach externo? Ventajas de ser coach externo o de coachar a una persona viniendo de fuera del sistema. Primera ventaja, no tengo una historia compartida con la persona. Como no tengo una historia compartida con la persona, no tengo juicios o prejuicios, entiéndase, juicios antes de, con la persona, porque no tenemos historia compartida. Esa persona es nadie para mí. La conocí en la primera sesión de coaching, por ahí recursos humanos, etcétera, me habló de la persona, hizo un diagnóstico, pero no hay una historia compartida. No hay un vínculo emocional con la persona. Ni lo aprecio ni no lo aprecio. No hay vínculo emocional. No hay corresponsabilidad del resultado. A mí como coach me pagan por hacer un buen proceso de coaching. Al que le pagan uno de los resultados es al coachee. Al ser yo de fuera del sistema, por definición pienso diferente. Entonces, dicen que los coaches lo que hacemos es hacerle a las personas las preguntas que no se hacen a ellos mismos. En ese sentido, el venir de fuera del sistema me da esa otra mirada para poderle hacer las preguntas que nos está haciendo. ¿Qué pasa cuando es el líder el que hace coaching? El líder está con el colaborador codo a codo todo el tiempo. Eso le da ventajas y desventajas. Hay historias compartidas, hay prejuicios compartidos mutuos para bien o para mal. También hay algo que en liderazgo se llama el efecto Pigmalión. Lo que yo creo sobre las capacidades de mi colaborador terminan siendo real. ¿Por qué? Porque a todos nos enseñaron que nuestras figuras de autoridad tienen la razón. Entonces, lo que mi jefe piense sobre mí influye mucho en lo que yo pienso sobre mí mismo. Una de las ventajas del líder sobre el coach externo es que el líder es el formador informal del colaborador, es el role model del colaborador, para bien o para mal. El colaborador todo el día está aprendiendo de su jefe lo bueno y lo malo. Otra de las características es que el líder, al estar todo el día con el colaborador, tiene influencia en las asignaciones que se le dan al colaborador. Y más adelante vamos a ver cómo una de las herramientas de coaching en el liderazgo es lo que se llama el diseño de experiencias de aprendizaje para el colaborador. Eso muy difícilmente lo podemos hacer los coaches externos. Como coaches externos podemos ponerle una tarea al coachee, pero si la hace o no la hace no depende de nosotros, porque al coachee lo volvemos a ver hasta dentro de 8 o 15 días. En cambio, el líder no solo que le asigna tareas al colaborador, sino que le evalúa esas tareas, lo observa mientras está haciendo esas tareas.
Por eso, por ejemplo, la retroalimentación es una excelente herramienta de liderazgo. ¿Por qué los coaches externos no retroalimentamos mucho al coachee? Porque la verdad sería bastante irresponsable. ¿Cómo voy a retroalimentar yo a un coachee cuando no lo estoy viendo actuar en el día a día? Solo lo estoy viendo durante la sesión. Entonces, lo máximo que podría hacer es retroalimentarlo sobre lo que sucede en la sesión, no sobre lo que le está sucediendo en la realidad. Porque el coachee me trae su propio cuento de cómo está viviendo la realidad, pero yo no sé si esa es la realidad. El líder sí observa la realidad del coachee. El líder es corresponsable de la meta. Y aquí viene algo muy importante. Muchas veces oímos en las certificaciones de coaching que las personas dicen, oye, ¿puedo hacerle coaching a mis hijos? ¿Puedo hacerle coaching a mi pareja? ¿Puedo hacerle coaching a mis colaboradores? Creo dos cosas importantes. La primera, puedes usar herramientas de coaching con tus hijos, con tus colaboradores, con tu pareja inclusive, pero no hacerles procesos de coaching. Para hacer un proceso de coaching, el mejor proceso de coaching es el que lo hace una persona de fuera del sistema. Si tu rol primario es ser líder, lo que tus colaboradores necesitan no es que seas buen coach, sino que seas buen líder. Lo que necesitan mis hijos no es que yo sea buen coach, sino que sea buen papá. Lo que necesita mi pareja es que sea buena pareja, no buen coach. Lo que necesitan mis amigos es que sea buen amigo, no buen coach. Hay un rol primario. Lo primero es no podemos traicionar el rol primario. Y si vamos a usar el coaching como herramienta, lo tenemos que usar desde las reglas del juego de mi rol primario. ¿Qué pasa? El jefe, por un lado, es corresponsable de los errores del colaborador. O sea, si el colaborador se equivoca, el perjuicio también es para su jefe. Esto genera una tensión en el proceso, en las interacciones jefe-colaborador. Por ende, hay un principio que dice, la paciencia de un jefe como coach es inversamente proporcional a la importancia del resultado. Otra cosa, siempre hemos oído que la conversación de coaching es una conversación entre iguales, pero es que la relación jefe-colaborador no es entre iguales. Siempre hemos oído que la relación de coaching es una conversación no evaluativa, pero es que uno de los roles de mi jefe es evaluarme. Aunque no quisiera evaluarme, yo lo percibo como un evaluador. Por ende, en la relación jefe-colaborador, siempre el resultado predominará sobre el aprendizaje y el desarrollo. Entonces, ¿qué es usar coaching en el día a día en el trabajo? Convertir las interacciones diarias, convertir toda conversación con el colaborador, formal o informal, en un momento de coacheo. Muchas veces los líderes, las conversaciones que tienen de desarrollo con el colaborador las tienen una vez al trimestre, una vez al semestre. Mi pregunta es, si el día está lleno de pequeñas experiencias, ¿por qué no cada conversación sobre esas interacciones se convierte en un coacheo sobre esas experiencias? Si yo soy gerente comercial y estoy con un vendedor y salimos con un cliente y nos vamos a tomar un café mientras llega la hora de visitar otro cliente, ¿por qué no usar ese momento para una sesión de coacheo? Es un coaching en el día a día, es un coaching diferente. Por ahí no es una sesión de una hora, hora y media, por ahí es una sesión de 5 minutos. El gran temor del jefe es hasta dónde llegar o no. Resulta que el coaching es la mejor manera de preparar a las personas para procesos de empowerment. Y si entendemos el empowerment como el mayor nivel de delegación, entonces ahí ya empiezan a haber unas conexiones interesantes. Entre mejor coachea a mi gente, más les podré delegar. Porque, ¿cuál es el temor que tenemos los jefes? Podemos aceptar errores de nuestros colaboradores, pero no pendejadas. O sea, ¿hasta dónde yo tolero el error de mi gente? ¿Hasta dónde yo quiero ser corresponsable de ciertos errores de mi gente? Hay temores y muy entendibles de parte de un jefe. Ser corresponsable del error. Ser corresponsable del costo del error. Ser corresponsable de las posibles malas intenciones de un colaborador si le doy demasiado poder. Hay otras un poquitito más enfermizas. Por ejemplo, el miedo a que el colaborador crezca. Hay personas que creen que entre más crezca el colaborador, más se achica el jefe. El miedo al caos. Entre más delegue, más
menos controladas va a tener las cosas. El miedo al cambio mismo. El miedo al concepto error. ¿Sí? Al nos equivocamos. A veces aceptamos me equivoqué, pero no quiero aceptar ser parte de la equivocación de otro. Ah, pero eso sí quiero aceptar ser parte del triunfo del otro. Entonces, la pregunta es, ¿en qué puede ayudar el coaching en este escenario? ¿Cómo un líder puede estimular el desarrollo a largo plazo de su gente de manera totalmente alineada con la obtención de resultados a corto plazo? Porque hay que partir de que es el jefe, no es el instructor. Y la otra es, ¿qué tanto el coachar a mi gente se puede convertir en un elemento tremendamente motivador para que den lo mejor? Inclusive para que se queden. O sea, ¿hasta dónde el usar el coaching en el día a día con mi gente se puede convertir en un elemento retenedor de la gente? El líder, entre otras cosas, puede ser alguien que desarrolle al colaborador y que lo rete a encontrar sus propias respuestas. Que lo rete a encontrar sus propias alternativas. Conocí un líder que decía, no me traigas problemas. Si no me traes 3 alternativas de solución, no te escucho. Hay que entender que hay cosas que se pueden enseñar. Pero hay otras que lo único que podemos hacer con la persona es ayudarle a que las aprenda y acompañarlo en ese proceso de aprendizaje. Eso lo sabemos muy bien los papás con nuestros hijos. ¿Cuántas cosas yo no quisiera que mis hijos aprendan, pero me doy cuenta que no se las puedo enseñar? Que las tienen que vivir y tienen que aprenderlas de la experiencia, no del discurso de los padres o de cualquier persona que les quiera decir lo que tienen que aprender. Ahora, ¿a qué me refiero con aprender? Aquí aprender quiere decir darnos cuenta, ayudarle al colaborador a que se dé cuenta, que amplíe su mapa, que se concientice de ciertas cosas, que rompa ciertos puntos ciegos y desde ahí que genere comportamientos efectivos. ¿Cómo sabemos que son efectivos? Porque disminuyen la brecha frente a un resultado deseado. Con la ventaja de que el líder influye en ese día a día del colaborador. Algo muy importante como jefes que tenemos que entender y que nos ayudaría a entender es que cada momento que vive nuestro colaborador es una experiencia de aprendizaje. Pero el aprendizaje va como por debajo del agua. Normalmente el colaborador está pensando en qué hace y qué logra, no qué aprende sobre la experiencia misma. Hay un principio que dice, nadie se responde lo que no se está preguntando. Entonces, de pronto, el secreto para un proceso de aprendizaje más consciente en el día a día tiene que ver con el tipo de preguntas que el jefe le hace al colaborador sobre las experiencias diarias que está viviendo. Ese proceso de aprendizaje, que lo hemos hablado muchas veces, de pasar de esa inconsciencia de mi incompetencia hasta hacer consciente la competencia, puede ser muy estimulado por ciertas actitudes del jefe. Si yo quiero que alguien sea consciente de sus incompetencias, lo que llamamos darse cuenta, hay 2 maneras, o por retroalimentación o por reflexión. O sea, o le muestro sus puntos ciegos, o provoco que se dé cuenta de sus puntos ciegos. Dicho de otra manera, que tenga un aprendizaje de segundo nivel. El líder en sus interacciones diarias puede, vía retroalimentación, mostrarle los puntos ciegos al colaborador y vía preguntas de coaching, provocar que el colaborador se dé cuenta. A su vez, acompañarlo en el proceso de formación. Sobre todo si eso que el colaborador tiene que aprender es una competencia que el líder también la tiene desarrollada. Enseñar por modelaje. A veces los líderes decimos, bueno, ¿qué tan bueno tengo que ser en algo para podérselo enseñar a mi gente? Yo pensaría que se vale hablar de lo que no hemos logrado. Lo que no se vale es ir para el otro lado. Creo que lo que nuestra gente no aceptaría es la incongruencia. O sea, toda persona acepta a un jefe imperfecto.
pero no un jefe incongruente. Entonces, creo que tendríamos que quitarnos un poco cierto peso de la espalda de creer que tenemos que ser perfectos en una competencia para poder ser el role model de esa competencia frente a nuestra propia gente, no necesariamente. Entre otras cosas porque las personas no solo aprenden de lo que hacen bien, también aprenden de lo que hacen mal. O sea, el aprendizaje sobre el proceso de lograr algo es totalmente independiente al logro mismo. ¿Cuántas veces logramos algo, pero no porque hicimos las cosas correctas, simplemente porque el escenario nos facilitó el llegar al logro? Muchas veces el resultado no esperado es la mayor fuente de aprendizaje. Y aquí sucede un fenómeno interesante en las conversaciones jefe-colaborador. Cuando el resultado es el esperado, por ejemplo, en un equipo comercial, se logró el objetivo, normalmente lo que hace el jefe es elogiar y premiar, reconocer y premiar, pero no hay revisión del proceso. No hay preguntas del estilo de ¿y qué fue lo que hicimos para lograrlo? Por ejemplo, preguntas del estilo de ¿qué cosas sobre la marcha se pudieron haber salido de control y qué hicimos para que eso no sucediera? ¿Qué virajes tuvimos que hacer sobre el camino? ¿Y con base en qué los hicimos y qué provocaron? ¿Qué pudo haber salido mal? Ese tipo de preguntas no se hacen, porque solo estamos enfocados en el resultado. Cuando el resultado no se está dando, ahí sí hay una revisión del proceso. A ver, ¿qué es lo que te está sucediendo que no estás logrando el resultado? ¿Qué es lo que está sucediendo que no estás logrando las ventas? Ven, muéstrame la agenda, muéstrame cómo estás, qué le estás diciendo a los clientes. Y entonces sucede un fenómeno muy curioso, y es que solo tenemos diálogos de aprendizaje con nuestra gente cuando no están logrando resultados. Y esos son momentos de emocionalidad no muy positiva, en los cuales la persona no está muy abierta a aprender. Entonces, ¿qué competencias debe tener un líder para ser buen coach sin dejar de ser líder? Aquí convendría un poquito pensar, bueno, ¿quiénes fueron las personas que influyeron en mí? ¿Quiénes fueron esas personas que me acompañaron en ciertos momentos de mi vida y que yo reconozco como grandes líderes? Pero no me refiero a cuántas biografías has leído o cuántas películas has visto de grandes líderes. No, a las personas que influyeron en quién eres tú hoy. ¿Qué características tenían? ¿Qué tipo de diálogos tenían contigo? ¿Cómo te retaban? ¿Cómo te retroalimentaban? ¿Cómo te aconsejaban? ¿Qué te decían? ¿Qué no te decían? Ahí podemos encontrar muchas respuestas de qué es un buen líder. Si quisiéramos resumir esas competencias, podríamos decir que hay 4 competencias conversacionales, no muy diferentes de las que debe tener un buen coach externo. Una, empatía. No lo confundamos con simpatía. Escucha activa. Yo no sé si la escucha es una competencia o es una premisa de todas las demás competencias conversacionales. Saber preguntar. Y esto no se le enseña a los líderes. Saber retroalimentar. En el liderazgo la retroalimentación es una herramienta esencial, por lo que decíamos, porque el líder todo el tiempo está observando al colaborador. Esas son las conversacionales, pero también un buen líder tiene que saber generar empoderamiento en su gente, saber empoderar, saber delegar, porque si no doy espacios de aprendizaje al otro, inclusive de cierta toma de riesgos, no hay aprendizaje. Saber desarrollar talento a largo plazo, o sea, saberle asignar a las personas actividades para que aprendan, no solo para que logren, o sea, ser más estratégico en las asignaciones. Saber retar el desarrollo del otro, saberlo retar al máximo de una manera asertiva, constructiva, sacar lo mejor del otro, en el buen sentido de la palabra. Y una competencia muy importante en el liderazgo es lo que llamamos coachability, que es la apertura al aprendizaje. Hay un principio que dice, nadie escucha al que no escucha. ¿Quieres que tu gente te escuche? Escúchalos. ¿Quieres que tu gente sea flexible? Sé flexible tú. ¿Quieres que tu gente se abra a procesos de retroalimentación? ¿Qué tan abierto eres tú a que ellos te retroalimenten a ti? En resumen, también podríamos decir que hay 4 maneras de ayudarle, 4 maneras de
Estoy haciendo aquí un pequeño ajuste, si me disculpan, perdón. Eh, ok, listo. Bueno, una pequeña falla técnica. Cuéntame, Olvin, ¿se está escuchando bien? ¿Todo perfecto? Sí, todo perfecto, Ricardo. Excelente. Bueno, antes de abrir un pequeño espacio de preguntas, hay cuatro maneras genéricas de estar con nuestra gente. Una, enseñarles. Era formal o informal. ¿Cómo hago que las personas aprendan lo que yo sé? Las personas con las que interactúo todos los días. Otra manera de ayudarles es confrontarlos, retarlos. Y esto se hace con preguntas y con asignaciones. Los jefes, si usamos un símil deportivo, vemos a los jefes como entrenadores y creo que también deberíamos vernos un poco como preparadores físicos. ¿Cómo tener conversaciones de gimnasio con mi gente? No solo conversaciones de camerino donde se habla de estrategias, conversaciones de gimnasio donde yo logre que mi gente trabaje los músculos que tiene que mover. Y aquí cuando digo músculos me refiero a las competencias que tiene que desarrollar. Otra manera de estar con mi gente y de ayudarlos es aconsejarles. ¿Qué es un consejo? Un consejo es lo que yo haría si yo fuera tú. Y en el mundo del trabajo, claro que se vale aconsejar. De por sí que es la mentoría. Es el arte de la consejería, si lo vemos desde otra perspectiva. Y a veces nuestra gente necesita cierto apoyo emocional. En otras palabras, escucharlos empáticamente. Nos vamos a encontrar, y aquí voy a ciertas premisas del liderazgo situacional, con colaboradores que no saben. Bueno, ¿cómo hago para que aprenda lo que no sabe y tiene que saber? ¿Cómo hago para enseñárselo o a quién busco para que se lo enseñe? ¿O a qué escenarios lo enfrento para que lo aprenda? También te puedes encontrar con colaboradores que no pueden, pero aquí habrá que ver si el no pueden es un tema de capacidad o es un tema de recursos externos. Yo siempre cuento la historia del vendedor que lo querían meter a coaching porque decían que usaba muchas disculpas, y una de sus disculpas, esto fue en Ciudad de México, una de sus disculpas es que no tenía tiempo en el día para ver los 10 clientes que le pedían, entre otras cosas por el tráfico de Ciudad. Me llegó a coaching ese vendedor, y yo hablaba con su jefe y le digo, mira, ahórrate dinero, con la tercera parte o la cuarta parte de lo que cuesta el proceso de coaching, cómprale una moto. Y así se resolvió el tema. O sea, ¿cómo se le acabó la disculpa de que no podía haber 10 clientes al día por el tráfico de Ciudad de México? Pues andando en moto. Era un tema de recursos externos, no era un tema de coacheo. También está el colaborador que no quiere. Anteriormente la teoría decía, motívalo. Sin embargo, creo que aquí es donde entra el coaching. Aquí es donde entra el diálogo a fondo del jefe. ¿Qué es lo que ese colaborador cree acerca de lo que no quiere? Lo voy a decir de otra manera. ¿Qué tan claros tiene los beneficios para él de lo que le estás pidiendo? Porque muchas veces queremos que los colaboradores sean como la Madre Teresa de Calcuta. Les hablamos de esto es bueno para el cliente, esto es bueno para la empresa, esto es bueno para los accionistas, esto es bueno para todo el mundo. Pero a la persona de pronto no le quedan claros los beneficios que esa persona obtiene en lo que le estamos pidiendo. Vamos a encontrar también que hay colaboradores que creen que no saben. Saben, pero creen que no saben. Saben nadar, pero creen que no saben nadar. Entonces aquí hay una técnica muy sencilla, se llama bótalo a la piscina. Eso sí, quédate al lado por si ves que se está ahogando. Y hay colaboradores que creen que no pueden. Dudan de su propia capacidad, pero no porque no la tengan. Y aquí está el arte de asignarles experiencias de aprendizaje, observarlos y retroalimentarlos en esas experiencias. En resumen, para terminar esta primera parte, hay 3 maneras en las cuales le podemos ayudar a una persona a desarrollar una competencia en el trabajo. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hablar en público. Por un lado, capacitación. Hay muy buenos cursos de técnicas de hablar en público. Pero, ¿qué sucede si esa persona genera una serie de diálogos internos
que lo ponen nervioso o que lo hacen ver nervioso cuando está frente al público. Eso no se lo resuelve la técnica, eso no se lo resuelve el curso, eso hay que coacharlo. Y uno dice, sí, que lo coachee el jefe, sí, pero ¿y si de pronto la mirada del jefe es la que lo pone nervioso? Está como difícil que sea el jefe el que le coachee eso. Pero hay un tercer elemento bien importante, el diseño de experiencias de aprendizaje. De nada sirve la técnica de hablar en público, de nada sirve coacharle el miedo a hablar al público, si esa persona no tiene un jefe que lo enfrenta frente a públicos retadores, que lo observa y lo retroalimenta. Entonces, queremos desarrollar una competencia, es una mezcla de coacheo, capacitación y diseño de experiencias de aprendizaje en la acción cotidiana. Y el líder es un poco capacitador, es un poco coach, y a su vez tiene la, digamos, parte de sus atribuciones son el diseñar las experiencias de aprendizaje de su colaborador. Hasta este momento me gustaría escuchar algunos comentarios, preguntas. Bien, entonces las personas que tienen algún comentario o quieren hacer preguntas pueden hacerla a través del link de preguntas, y si tienen sonido, micrófono, levantan su mano y yo les voy a dar acceso al audio. Vamos a ver, Claudia Alejandra, vamos a ver si tiene sonido. No. Patricia Jiménez. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Martín. ¿Qué tal? Buenas ¿Desde dónde noches, te conectas? de Perú. Desde Perú. Buenas noches. ¿Tu pregunta? Bueno, No estamos... Sí, dime. bueno, Ricardo, ¿cómo estás? Eh, Comparto contigo y pues, lo que quiero es hacer un comentario sobre lo que tú nos mencionas. Yo tuve la experiencia de vivir aquella confusión entre líder y coach, ¿no? La empresa en la que trabajaba en ese momento hizo toda una campaña de coaching hacia referentes y a nosotros nos entró la onda de ser el coach de los colaboradores. Pues no teníamos más experiencia ni mucho entrenamiento en el tema y resultó ser un caos. Ya con los años, luego yo me certifiqué como coach y pude entender realmente la gran diferencia entre gerenciar, coachar o liderar. En los pasos que nos das acá, pues aclarar bastante estos conceptos y esta aplicación, ¿no? En la realidad. Sí, te agradezco mucho el comentario, se perdió un poquito la señal. Entiendo que estás comentando de que, bueno, con cierto entrenamiento que tuviste, tuviste claro como la gran diferencia entre coachar o no desde el liderazgo, fue lo que alcancé a captar y bueno, pues te agradezco mucho tu comentario. No comento más sobre lo que dijiste porque se perdió un poquito el sonido. Cuéntame, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta, Olvi? Oh, no, gracias. Sí, Ricardo. Encantado, gracias. Dime. Claudia Alejandra nos pregunta que qué pasa si el coach es interno, de qué forma se trabaja de mejor forma con el coachee, ya que no es un proceso externo como tal, ni tampoco es un líder directo. Ok, excelente pregunta. Sí, creo que hay tres tipos de coaches, ¿no? O sea, el coach que está dentro del microsistema de la persona. Voy a poner un ejemplo. La persona es del área comercial. Entonces, su jefe, el gerente comercial, es el líder coach dentro de su mismo microsistema, que es el área comercial. Está el coach externo a la organización, del cual creo que pues todos conocemos de qué se trata, la mayoría aquí somos coaches, colegas, muchas de las conferencias han estado dirigidas a ese rol de coach externo. Como coach interno se entiende una persona que normalmente o principalmente son del área de gestión humana de las organizaciones, aunque no necesariamente, que tienen un entrenamiento en coaching y dentro de su organización hacen coaching de manera lateral, ¿sí? Pero no a sus colaboradores directos.
Esto es lo que se llama el coach interno. El coach interno tiene ventajas y desventajas también. Bueno, la gran ventaja es, al no pertenecer al microsistema de la persona, le estoy ayudando desde afuera. Otra ventaja que tengo como coach interno es que al pertenecer a la misma organización, entiendo muchas cosas y tengo inclusive cierta influencia sobre la persona y aún sobre el jefe de la persona, yo como persona del área de gestión humana. ¿Cuáles podrían ser las posibles desventajas? Ciertos conflictos de intereses. Voy a poner un ejemplo. Estoy coachando un vendedor, yo, persona de gestión humana, estoy coachando un vendedor y me dice, mira, estoy muy desmotivado, me quiero salir de la empresa, qué sé yo, tengo muchos problemas con mi jefe. Bueno, yo como gestión humana podría escuchar esa conversación sin ningún problema y me mantengo dentro de cierta neutralidad. Pero si esa misma persona me dice, mira, ya estoy tan desmotivado, que odio tanto esta empresa, que me voy a ir a trabajar con la competencia, ya me contrataron y me están pasando dinero por debajo, a escondidas, y me pidieron que me quedara aquí 6 meses para que mientras tanto les pase toda la información que a ellos les sirva para contrarrestar las estrategias comerciales de esta empresa. Yo te aseguro que en ese momento el coach interno dejó de ser coach, porque resulta que quien le paga al coach interno es la empresa que está siendo perjudicada por lo que ese vendedor va a hacer. Entonces ahí se acabó la neutralidad. El otro tema de los coaches internos es que por un tema de organigrama, no de capacidad, no pueden coachar para arriba. O sea, el presidente de la compañía nunca le pediría coaching a alguien del área de gestión humana, no porque no tenga la capacidad, sino simplemente por un tema de confidencialidad de la información. Hay cosas que solo las hablaría con un externo. Entonces, el rol de coach interno es muy válido. Cada vez más organizaciones están haciendo que muchas personas de su área de gestión humana se formen como coaches para que hagan coaching interno en la organización, y es totalmente válido. Inclusive diría que hasta se ahorran mucho dinero porque no pueden estar contratando coaches externos para todo el mundo. Normalmente los coaches externos los contratan para niveles de gerencia media para arriba. Entonces definitivamente es un rol muy, muy válido si entendemos sus limitaciones y sus alcances. Vamos a adelantar un poquito más y volvemos a abrir otro espacio para preguntas. Gracias, Ricardo. No, encantado. ¿Cuándo hacer coaching? Por ejemplo, cuando las personas no saben que deben hacer algo, o sea, no tienen claros roles y responsabilidades. Cuando no saben cómo hacerlo, pero que no es un problema de tipo técnico. Cuando no tienen claras las expectativas que otros tienen sobre ellos. Cuando creen que su forma de hacer las cosas es mejor que la que les dijeron. Cuando creen que quien les pide las cosas no sabe. Cuando tienen una escala de nivel de importancia diferente, como que significan diferente lo que les estás pidiendo. Cuando no ven consecuencias positivas por hacer algo. Este es interesante. Cuando creen que lo están haciendo, pero no lo están haciendo. Por ejemplo, la persona que dice, no, yo sí estoy visitando 10 clientes diarios. Sí, pero ¿cuánto estás vendiendo? O sea, estás cumpliendo con el número de visitas, pero ¿qué resultados estás obteniendo? ¿De qué sirve visitar 10 clientes si ninguno te compró? Cuando las personas, lo que llamamos en psicología ganancia secundaria, cuando las personas perciben una gran recompensa en no hacer lo que les piden. O sea, cuando ven mayor recompensa en no hacer lo que les piden que hagan. Cuando la consecuencia de hacer algo la perciben como castigo. Conocí una persona que era muy afiliativo, se llevaba muy bien con sus pares, y el día que lo quisieron nombrar supervisor de sus pares no quería, porque sentía que iba a perder a sus amigos. Entonces no quería aceptar ser supervisor. Aceptó ser supervisor y era un supervisor demasiado flexible, demasiado buena gente, porque no quería perder a sus amigos. Cuando las personas anticipan que habrá consecuencias negativas, o lo que se llama fantasmas, sobredimensionan los problemas. Cuando están haciendo algo negativo, pero no hay una consecuencia negativa. Cuando hay obstáculos que les impiden, obstáculos fuera de su control, pero que están afectando su desempeño. Cuando tienen limitaciones personales emocionales que les afectan en su relación de trabajo y que no necesariamente es un tema terapéutico.
o cuando tienen problemas fuera del trabajo que afectan en el trabajo. Hay un principio que dice, cualquier problema personal que te afecte en el trabajo es un tema de trabajo. O sea, esta historia de que la casa es la casa y el trabajo es el trabajo es muy relativa. Si a mí me duele la muela en la casa, no es que porque entré a la oficina se me acabó el dolor de muelas. Si tengo un hijo enfermo, no es que porque atravesé la oficina de la oficina, si atravesé la puerta de la oficina, se me olvidó que tengo un hijo enfermo. Si me peleé con mi jefe, no es que llego a la casa y se me olvidó que me peleé con mi jefe. O sea, somos una sola persona. Entonces, ¿qué es hacer coaching? Bueno, el coaching tiene mucho que ver con el tipo de conversaciones que tengo con mi gente. Y algunas reflexiones. Si el supuesto básico no es ayudar a la persona, ¿para qué dialogo con ella? Por ejemplo, en la retroalimentación. ¿Para qué retroalimento yo a un colaborador? Porque quiero que mejore, porque necesito que mejore. No es por el gusto de retroalimentar, no es por el gusto de que el otro escuche mis grandes verdades universales. Si no es porque le quiero ayudar, no tiene sentido retroalimentarlo. Y con base en estos diálogos, pues la idea es, por un lado, lograr resultados y por otro lado, ayudarle a desarrollar capacidades en paralelo. Copensar con el colaborador. Por ejemplo, ¿qué tan claro tiene las metas? ¿Qué tan claro tiene la brecha entre situación real y situación deseada? ¿Qué tan claros tiene los obstáculos? ¿Qué tan claro tiene los diversos caminos para superar esos obstáculos? ¿Qué tan clara tiene su capacidad de superar los obstáculos? ¿Qué tanto está generando ideas de cómo superar esos obstáculos? ¿Qué tan efectivas son sus estrategias? Sobre todo esto es una conversación de coaching jefe-colaborador. Hay algunos requisitos. ¿Cómo hago como jefe para generar esa burbuja de confianza tan necesaria en una conversación de coaching, cuando por otro lado soy una autoridad para la persona y por otro lado soy un evaluador también? ¿Cómo hago para que esa persona se abra al proceso? Yo diría desde la sinceridad. Así de sencillo. Como dicen por ahí, a pregunta correcta, respuesta correcta. A pregunta honesta, respuesta honesta. ¿Qué tan sincero estoy siendo en la conversación con mi colaborador en la que le pido que él sea sincero? ¿Qué tanto acepto retroalimentación de él? ¿Qué tanto me abro a que mi colaborador me retroalimente a mí? ¿Hasta dónde mis creencias sobre el colaborador y sobre su capacidad están influyendo en la conversación? ¿Hasta dónde lo estoy sobrevalorando? ¿Hasta dónde lo estoy subvalorando? ¿Realmente qué tanto lo estoy escuchando? ¿Qué tanto esa conversación es un aprendizaje mutuo? ¿Qué tanto entiendo que él también me puede enseñar cosas a mí? Por ejemplo, y no quiero desviar mucho el tema, pero con toda esta situación de los millennials, es muy importante entender que ellos vienen a aprender, pero también vienen a enseñar. Y si yo como líder, que vengo de otra generación, no les digo cuál, pero vengo de otra generación, quiero ser solo el que enseñe, difícilmente voy a poder liderar un millennial, si él no me ve también abierto a aprender ciertas cosas. ¿Cuál es la caja de herramientas de un buen líder coach? La escucha, la retroalimentación, saber preguntar y saber diseñar y acompañar experiencias de aprendizaje. Entonces, me gustaría añadir 2-3 puntos sobre cada una de las 4. Sobre el arte de escuchar. Una, ¿qué es escucha activa? Porque se habla mucho de escucha activa, pero ¿qué es escucha activa? Creo que tiene que ver, primero hay que entender que escuchar es un mensaje en sí mismo, es como amar. ¿De qué sirve que te ames si tú no te sientes amado? ¿De qué te sirve que te escuches si no te sientes escuchado? ¿Realmente qué tanto te estoy escuchando? ¿Dónde está mi mente mientras te escucho? No dónde está mi cuerpo y dónde están mis oídos, dónde están mis pensamientos. ¿Estoy focalizado en entender lo que me estás diciendo? ¿O en qué te voy a contestar sobre lo que me estás diciendo? Como líderes hay que entender que escuchar no compromete.
A veces los líderes no nos gusta hacerle ciertas preguntas al colaborador para no escuchar la respuesta. Pero es que escuchar no compromete, porque una cosa es mi actitud de escucha, inclusive mi actitud, si se quiere, empática, hasta comprensiva, y otra cosa es que esté de acuerdo con lo que me vas a decir. Es el mismo principio de cuando le pides ideas a tu gente. El que le pidas ideas a tu gente no te obliga a aceptar las ideas de ellos. Escuchar no compromete. Deberíamos ser más abiertos a escuchar y a preguntar, a sabiendas de que lo que escuchemos no nos compromete a aceptarlo. Otra cosa, hay miles de técnicas de escucha, pero ninguna técnica reemplaza el deseo sincero de querer escuchar al otro y de que el otro sienta que lo escucho para su bien, para su beneficio. De más está decir que el lenguaje verbal habla más que mis palabras. La sinceridad no se actúa. O realmente soy sincero en lo que digo y en mi actitud de escucha, o el otro se dará cuenta. Otra cosa es que no se puede tener una idea y juzgarla al mismo tiempo. No se vale que yo a una persona le esté escuchando sus ideas y no he acabado de empezar a decirlas y ya se las estoy juzgando. Le estoy matando la idea al juzgársela. Primero la escucho, jugamos un poco con la idea, la analizamos juntos, vemos pros y contras y después sí entra el pensamiento analítico. Pero primero tiene que haber una escucha no enjuiciadora de las ideas del otro. Está también el arte de la retroalimentación, de la cual se habla muchísimo. Pero a veces creemos que la retroalimentación es un monólogo, y en realidad la retroalimentación es un diálogo. Primero, porque es entre dos personas. Segundo, en el fondo, la retroalimentación es un pedido. Si te retroalimento es porque necesito que hagas o dejes de hacer algo. Entonces, ¿cuál es desde la buena comunicación, qué hay que hacer después de hacer un pedido? Escuchar la oferta del otro para llegar a un acuerdo efectivo. Entonces, esta idea que nos vendieron de que la retroalimentación es un monólogo y que el otro solo escucha, no sé qué tan cierto es. Porque, ¿qué tanto entendió lo que le dije? ¿Qué tanto está de acuerdo con lo que le dije? ¿Qué tanto sí va a hacer lo que le dije que hiciera? No puede ser un monólogo. Por otro lado, la retroalimentación hay que verla como una negociación. Te estoy pidiendo algo. ¿Cuál es tu oferta? ¿Cuál es el acuerdo al que vamos a llegar? ¿Qué es una orden? Una orden es un pedido en donde la oferta tiene que ser igual al pedido. Pero aún en las órdenes me tengo que asegurar que sí la entendiste y que sí la vas a hacer en tiempo y forma. Cometemos muchos errores al retroalimentar, pero veámoslos un poquito más instrumentalmente. Todos sabemos que no hay que generalizar. Ahora, ¿quieres no generalizar? No uses adverbios en tus expresiones, principalmente adverbios de tiempo o de cantidad. Siempre, nunca, todo, nada. Hay algunos adverbios, son generalizaciones un poco más escondidas. Por ejemplo, generalmente, comúnmente. Generalmente es un siempre escondido. No hay que calificar al retroalimentar, entonces ten cuidado con qué adjetivos usas. Los adjetivos por definición son calificativos. Hay un concepto que se llama UMIS, unidad de medida inespecífica. Si tú unes un adverbio y un adjetivo no dijiste nada. Le dices a un colaborador, últimamente eres poco colaborador. ¿Qué le dije? ¿Qué entendió? No le dije absolutamente nada, porque al unir un adverbio con un adjetivo termino no diciendo nada. Nos dicen que no enjuiciemos. ¿Qué es enjuiciar en términos concretos? Una, a las opiniones darle valor de hechos. Eso es enjuiciar. A una opinión que tengo, quererla imponer como si fuera un hecho. Generalizar, ya lo dijimos, personalizar. Algo que nos sucede mucho en la retroalimentación, que es muy molesto para el otro, es confundir el presente con el pasado. Claro, como la vez pasada llegaste tarde a la reunión porque no te importaba el tema, entonces quiere decir que ahora que llegaste tarde, lo que estás mostrando es que este tema tampoco te importa. O sea, son las conclusiones como si el presente fuera una continuación del pasado, cuando la razón por la cual la persona llegó tarde hoy de pronto no tiene nada que ver con la razón o con la intención por la cual llegó tarde ayer.
A veces generamos lo que se llama ciencia ficción y es muy molesto en los procesos de retroalimentación. Inventar los por qué del otro. Claro, lo que pasa es como tú piensas que tal cosa, entonces hiciste tal cosa. Bueno, pero yo cómo sé que tú piensas eso. Hay un principio que dice los por qué se preguntan, los por qué no se inventan. Y lo otro se llama generar futuros hipotéticos, y que ya no es creer que el presente es una continuación del pasado, sino creer que el futuro va a ser una continuación del pasado. Como algo sucedió, va a seguir sucediendo. Claro, como el mes pasado te fue mal y no lograste la cuota, seguro que este mes va a ser igual. O sea, es como generar un futuro hipotético, pero curiosamente siempre es negativo. Eso es muy molesto de escuchar. Hay muchas teorías de retroalimentación, no quisiera meterme mucho por ahí, pero sí quisiera que viéramos estas frases. Primero, a una persona que está preparando un informe para presentar ante un tercero. Además está decir que decirle a usted es un inútil tiene algo así como 25 o 30 errores de retroalimentación. Obvios, va dirigido hacia la persona, es un enjuiciamiento, etcétera. Si yo digo este informe no sirve para nada, ok, también es un juicio, pero por lo menos es sobre el informe, no sobre la persona, ya gané una. Si yo les digo, el contenido de tu informe es claro y conciso, pero su desarrollo y presentación no es apropiado, pues digamos que el otro no se sintió mal, pero aquí hay un problema, no le dije nada. O sea, es una frase tan llena de adjetivos que estoy cantinfleando, no estoy diciendo nada. Si le digo al informe le falta clarificar el punto XY y profundizar el punto ZD, bueno, eso sí es retroalimentación puntual. Pero ahora veamos una quinta manera de retroalimentar, que se llama retroalimentar con preguntas. Es un proceso más demorado, pero es mucho más enriquecedor en términos de aprendizaje. ¿Qué pasa si a la persona que me presenta el informe, en vez de yo retroalimentarlo sobre el informe, le hago preguntas de este tipo? ¿Qué piensas del informe que me estás presentando? ¿Cuál es el propósito de ese informe? ¿En qué medidas piensas que ese borrador logra el objetivo del informe? Si tú fueras el lector, ¿qué puntos no verías claros ahí? Etcétera. Si se dan cuenta, aquí no estoy retroalimentando, estoy haciendo lo que se llama preguntas retroalimentadoras. Estoy provocando que el colaborador se retroalimente a sí mismo. Y además estoy escuchando sus respuestas, lo cual él se siente muy respetado en sus opiniones y además me permite a mí saber qué criterio tiene y afinarle su criterio. Es una técnica más demorada que la retrodirecta, pero es mucho más efectiva en términos de aprendizaje. Hay que entender que el enfocarme al aprendizaje de mis colaboradores es una inversión, demanda esfuerzo y demanda tiempo, pero es una inversión totalmente ganadora. Nos queda el tercer arte, que es el arte de preguntar. Todos los coaches sabemos que las preguntas son como un control remoto, que las preguntas son una manera de cambiar de canal en la conversación. Todos sabemos que las preguntas no solo son para que yo escuche la respuesta, sino para que la persona se escuche respondiendo. Todos sabemos, pero muchas veces olvidamos que una pregunta genera un proceso en la persona. Una pregunta no puede no ser contestada, por ende genera un proceso que es más importante que la misma respuesta. La búsqueda de la respuesta es más importante que la respuesta. Entonces, con mis preguntas yo puedo, por ejemplo, al cerrar una sesión con el colaborador, al final hacerle una pregunta y dejársela de reflexión y le digo, mira, oye, ¿y qué pasaría si? Pero no me lo respondas ahorita, lo hablamos después. Y que se vaya con la pregunta, que se vaya con el proceso que la pregunta le generó. La creatividad es reordenamiento de información gracias a las buenas preguntas. ¿Qué preguntas puedo hacer para que la persona reconecte información que tiene y de ahí genere, gracias a esa nueva información, lo que llamamos buenas ideas? Las preguntas sirven para romper límites. Ahorita vamos a ver 2 o 3 ejemplos. Las preguntas enseñan más que las respuestas. Lo que pasa es que venimos de un mundo en donde todos nos lo enseñaron con respuestas. Las preguntas condicionan para bien o para mal. Si yo a alguien le digo, oye, ¿qué vas a hacer si no le puedes vender a ese cliente? En cierto sentido ya lo estoy poniendo a dudar si le va a vender o no va a vender. Y esto es bien interesante. Las preguntas son la mejor manera de controlar una conversación sin que el otro deje de sentirse escuchado. Con mis preguntas dirijo la conversación, pero tú te sientes escuchado porque el 90% del tiempo estás hablando tú, pero yo estoy dirigiendo la conversación. Y esto es muy importante en términos de liderazgo, porque muchas veces
No hay demasiado tiempo para conversar. ¿Quieres tener una charla corta, pero muy efectiva? Haz preguntas efectivas. En el fondo, le hacemos las preguntas que el colaborador nos hace a sí mismo. Errores que cometemos. Por ejemplo, hacer preguntas muy largas. Muchas veces explicamos la pregunta. Oye, te voy a preguntar qué opinas sobre tal tema, porque para mí es importante conocer tu opinión. Entonces al otro le quedó claro que para mí es importante conocer su opinión, pero no le quedó claro cuál era la pregunta que le hice, porque la expliqué. Una pregunta no se explica, una pregunta se hace. La explicación mata la pregunta. Ahora, ya en términos de técnica, no quieres hacer preguntas largas, muy sencillo. En tus preguntas no uses palabras como porque, aunque, es que, sin embargo, entonces, pero, porque ese tipo de palabras llevan explicaciones. No hay que hacer preguntas múltiples, dos en una. Bueno, pero, ¿qué es lo que te impide lograr eso y cuándo vas a empezar a...? No, pero las dos son muy buenas, pero no las hagas juntas. ¿Cuál es el ancla para no hacer dos preguntas juntas? Muy sencillo, en una pregunta no uses la expresión y, ni tampoco uses la expresión o. No hagas preguntas dirigidas, porque las preguntas dirigidas generan desconfianza o caen en la obviedad. O sea, ¿qué tan feliz te vas a sentir cuando seas feliz? Esa pregunta cae en la obviedad. Preguntas dirigidas. ¿Cierto que esta conferencia es para gente muy inteligente? Obviamente tu respuesta va a ser sí. Y cuidado con las preguntas tramposas. La pregunta tramposa no solo se refiere a esa pregunta en donde yo noto mala intención en quien la hace. Voy un poquito más a fondo. No se vale que le hagas a alguien una pregunta cuando lo que la persona necesita es una respuesta. O sea, no se vale un médico que el paciente llega al médico y le dice, doctor, me duele el estómago, y yo le pregunto al paciente, ¿y qué crees que tienes? Mira, es más, mira la vitrina con las medicinas, ¿qué medicina crees que te debo dar? Eso es tramposo, porque la persona va al médico buscando respuestas, no buscando preguntas, o en tal caso serían preguntas de diagnóstico. Entonces, no hagas preguntas cuando el colaborador necesita una respuesta. Eso es hacer trampa. Y entrando en dos, tres técnicas ya muy concretas para ir cerrando esta conversación. Por ejemplo, ayudarle a cambiar el enfoque al colaborador. Digamos que estamos hablando de cómo hacer una remodelación de la oficina. Estamos hablando de acciones, estamos hablando de planes de acción, y de pronto le sueltas la pregunta, ¿para qué hacer una remodelación de la oficina? Automáticamente lo cambiaste de canal, lo pusiste a pensar en beneficios, objetivos. Inclusive, si no encuentra los cómo, el para qué le va a volver a energetizar la meta para buscar nuevos cómo. Cambio de verbo y jugar con antónimos, esa es otra técnica. Estamos hablando de cómo aumentar las ventas. Y de pronto le sueltas la pregunta, bueno, ¿y cómo disminuirías las ventas si las quisieras disminuir? Esto lo llaman la técnica de la antimeta. Pero si se dan cuenta, lo que hice en términos de técnica es, estoy usando un antónimo del verbo para que su mente se vaya a otra mirada de la situación. Obviamente, en este ejemplo de cómo disminuirías las ventas, de todo lo que diga que haría para disminuir las ventas, después pregúntale qué sí estás haciendo de eso para que ya no lo hagas. Cambiar el sujeto en la oración, esta es otra técnica interesante. Por ejemplo, estamos hablando de cómo hacer para vender más. Estás en una reunión de ventas con vendedores y les estás preguntando cómo hacer para vender más. Y de pronto les sueltas la pregunta, bueno, ¿y cómo hacer para que los clientes nos compren más? Con esa pregunta te ahorraste un curso de servicio al cliente. Estaban pensando en estrategia y ahora están pensando en qué es lo que el cliente quiere. O sea, los cambiaste de posición automáticamente. Revisión de acciones inefectivas. Estamos hablando de qué estás haciendo para lograrlo. ¿Qué estás haciendo para lograr tal objetivo? Y de pronto le sueltas la pregunta, ¿y qué estás haciendo para no lograrlo? La mente lógica no espera esa pregunta y ese tipo de preguntas concientizan mucho. Y ya para ir cerrando, decíamos que las creencias limitantes en el caso de la relación jefe-colaborador muchas veces se expresan en forma de frases, lo que llamamos disculpas. Las disculpas son interesantes porque las disculpas siempre tienen algo de cierto. La disculpa es una elaboración mental
de encadenamiento lógico entre un hecho y una suposición. Me explico, la persona que dice, no puedo ir porque está lloviendo, si tú ves hacia la ventana, está lloviendo. El peor error sería cuestionarle que está lloviendo, porque sí está lloviendo. Pero si se dan cuenta, la disculpa de no puedo ir porque está lloviendo es una encadenación lógica de un hecho, está lloviendo, con una suposición o con una conclusión que es no puedo ir. Veamos la estructura diferente. Porque está lloviendo, entonces no puedo ir. ¿Cómo desmontas eso? Con una pregunta del estilo de ¿cómo puedes ir aún lloviendo? O sea, no cuestionas el llover. Cuando un colaborador te saque una disculpa, no le cuestiones el hecho. Desmóntale el razonamiento lógico que está haciendo sobre el hecho que lo está llevando a una conclusión limitante. No le ataques el hecho. Si el colaborador dice no puedo, eso no se puede, bueno, hay preguntas del estilo de ¿qué te lo impide? Para que piense en obstáculos, con eso le rompo la generalización. ¿A quién conoces que se haya podido? Acuérdense este principio de la neurolingüística de si alguien pudo, tú también. O sea, que busque role models. ¿Realmente qué te lo impide? Usar el adverbio realmente es una manera de ir como al fondo. ¿Qué piensas mientras me dices esto? O sea, mientras me dices no puedo, ¿qué pensamientos pasan por tu mente? Es como ayudarle al colaborador a que saque cierto diálogo interno. Cuando el colaborador dice ya lo intenté todo, fíjense que esa frase está enfocada al pasado y le haces una pregunta del estilo ¿y qué no has intentado? Esa pregunta pareciera enfocada al pasado, pues está enfocada al futuro. En cierto sentido, la pregunta que no has intentado es una orden al hemisferio creativo. Cuando el colaborador dice, no sé cómo lograr mejores resultados. Aquí hay un fenómeno curioso. La persona que dice no sé es porque algo sabe. Porque si no, ¿cómo sabe que no sabe? Entonces, si dice no sé cómo lograr mejores resultados, ¿qué sí sabes? ¿Qué sí te está funcionando? ¿De qué sí te estás dando cuenta con esto que me estás diciendo? ¿Sí? Cuando alguien dice no sé, algo sabe. Porque no sé es una conclusión. Frases como ¿qué sí te está funcionando? ¿Qué ya no te funciona? No puedo A porque B, lo que comentábamos, no puedo ir porque está lloviendo. Entonces la estructura de tu pregunta es ¿cómo puedes A con B? O sea, le rompes la encadenación lógica. Acuérdense esto de que las creencias son por igualación también. A es igual a B. Por ejemplo, la persona que dice no me llamó, no me quiere. O sea, no me llamó, conclusión, no me quiere. Eso se llama igualación. En realidad no me llamó es igual a no me llamó. Todo lo demás es una suposición. Tal vez alguna vez que estábamos peleados no me llamaba. Entonces, como no me llamó, creo que no me quiere. Es más, no me llamó ni siquiera es igual a no me llamó. Puede ser que me llamó, pero yo no escuché el teléfono. Entonces, le vas un poquito desmontando lo que llamamos contraejemplos. Y por último, el arte de diseñar experiencias de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Lanzar al colaborador a la piscina, observarlo nadando y retroalimentarlo. ¿Qué tan lejos o cerca te quedas? Depende el nivel de riesgo de la piscina versus la capacidad actual del colaborador. Y la técnica es muy sencilla. Antes de botarlo a la piscina, le hago preguntas, clarifico, enfoco, desafío, le ayudo a generar escenarios, y qué pasaría si, y qué vas a hacer si, le ayudo a generar escenarios, le modelo, le muestro. Eso es antes de la experiencia. Durante la experiencia, siguiendo la metáfora, cuando lo meto a la piscina, no hago nada como jefe. Lo observo y solo intervengo en caso estrictamente necesario. Porque es una asignación para que aprenda haciendo, no para que me vea a mí nadar, para que nade. Y después de la experiencia, ya trago un poco de agua, ¿qué hago? Lo retroalimento, hacemos un debrief del proceso, revisamos el proceso, generamos aprendizaje, generamos correctivos. Nunca le digas al colaborador lo que debe haber aprendido, pregúntale qué aprendió. La retroalimentación es una excelente herramienta, pero úsala de últimas, no de primeras. Porque en cierto sentido retroalimentar roba aprendizaje. Retroalimentar, te muestro tus puntos ciegos, pero no estás aprendiendo a ver puntos ciegos. Mejor te pregunto para que tú descubras tus propios puntos ciegos. Y al final,
yo complemento lo que tú dijiste. Eso es retroalimentación. Pues, esto es un poco ser líder coach. Usar el día a día, las experiencias, retar, acompañar, aconsejar, retroalimentar de manera asertiva y constructiva, hacer preguntas que generen reflexión, hacer preguntas que generen creatividad, dialogar, negociar, modelar, ser muy estratégico en el diseño de experiencias de aprendizaje con el otro y ser parte del día a día del otro. Una de las grandes satisfacciones a la larga de haber dirigido gente no es que logramos, porque todo lo que logramos pasó en su momento, tuvo consecuencias positivas, pero pasó. Pero el aprendizaje queda, el propio y el del otro. Realmente eso es ser líder. Ser líder no es solo obtener resultados. Ser líder es sacar lo mejor de las personas. Y una última recomendación. Esto lo decía Peter Senge. A todos nos encanta cambiar, pero a nadie le gusta que lo cambien. Entonces, no busques que tu gente sean una mala versión tuya. Busca que tu gente sea la mejor versión de ellos mismos. Pues, Olvi, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Espero que los cuestionamientos, las inquietudes que les esté generando esta charla les ayuden. Y bueno, demos unos minutos para escuchar preguntas finales. Gracias a ti, Ricardo, de verdad por este espacio lleno de aprendizaje. Y vamos entonces a comenzar a leer esas preguntas e inquietudes que tienen nuestros participantes el día de hoy. Comenzamos con Claudia Alejandra, que nos dice que qué pasa si el coach es interno y de qué forma se trabaja de mejor forma con el coachee, ya que no es un proceso externo como tal, ni tampoco es ser un líder directo. Sí, muy interesante tu pregunta, Claudia. Yo creo que el coach interno, por lo mismo que conoce el sistema, debe saberse manejar dentro del sistema y debe saber influenciar en el sistema. Por ejemplo, si vas a coachar a una persona dentro de la organización, creo que directa o indirectamente deberías involucrar al jefe de la persona. En cierto sentido, tienes dos clientes, el coachee y su jefe. ¿Sí? Porque si tú coacheas a la persona sin estar alineado con el jefe, podrías inclusive estar generando un problema. Pero creo que lo que tienes que hacer es influir en el sistema en el cual tú también perteneces. Y se pueden hacer maravillas desde esa perspectiva. Tú puedes ser la coach del coaching y a su vez la asesora formal o informal del jefe del coachee, y ahí estás influyendo en el sistema, porque el jefe del coachee también te conoce, si son de la misma organización, capaz que es tu par. Entonces, esa sería mi mayor recomendación. Aprovecha que estás dentro del sistema para influir positivamente en el sistema, para beneficio del coachee y de su desarrollo. Bien. Iria Flavia Rodríguez nos comenta, excelente como siempre, Ricardo, ¿qué recomiendas cuando un coachee está encantado con las sesiones, pero ves que no está haciendo avances visibles? Existen muchos darse cuenta, pero no lo ve reflejado en sus acciones. ¿Qué se puede hacer? Ok, bueno, habría que diferenciar la pregunta si eres coach externo o coach interno o jefe. No me queda claro en tu pregunta, pero lo voy a responder desde los tres roles. Si la persona está encantada en las sesiones, pero no está avanzando y eres coach externo, preocúpate. Preocúpate porque puede ser que se esté generando algún tipo de vínculo que no necesariamente es bueno para el proceso. ¿Sí? O sea, es como, voy al gimnasio, estoy encantado ¿sí? con la preparadora física, pero no estoy bajando ni un kilo. Entonces mi pregunta es, ¿voy al gimnasio para bajar kilos o voy al gimnasio para ver a la preparadora física? Estoy exagerando un poquito, pero ahí habría que revisar un poquito qué otro tipo de vínculo, qué otro tipo de situación se puede estar generando en donde las sesiones no están cumpliendo su objetivo. Si soy coach interno, lo que decíamos antes, influir en el sistema.
Por ejemplo, yo puedo hacer una sesión de mediación entre el jefe y el colaborador, puedo hacer una sesión de retroalimentación entre el jefe y colaborador, aprovechando mi rol de gestión humana. ¿Sí? Entonces, digamos que metería en el sistema elementos para generar tensión creativa dentro del sistema. Por ejemplo, una conversación jefe-colaborador. Y si soy líder de la persona, volvemos a lo mismo. Si la persona está encantada en las conversaciones con el jefe, pero no está logrando resultados, bueno, habría que revisar hasta dónde algo puede estar sucediendo en la interacción en donde se pierde de vista el verdadero objetivo, porque no hay que olvidar que el verdadero objetivo de la relación jefe-colaborador a corto plazo es obtener resultados, no es llevarse bien per se. Entonces, qué bueno que esté encantado con mi jefe, pero si esa tipo de interacción no está generando resultados, ahí hay un problema. Ok. Jesús Rafael Noguera comenta que realmente el proceso potencia enormemente al equipo. Él dice que experimentó con el tema y le fue muy bien. Qué bueno, Reina Ivonne qué Delfín bueno. nos dice: saludos a Ricardo, excelente y didáctica presentación. ¿Cómo podemos aprovechar mejor a los supervisores formados como coaches, considerando que la organización ha formado a un gran número de ellos? O sea, que cómo pueden aprovechar más esos coaches formados dentro de la organización. ¿Qué recomiendas tú, Ricardo? Sí, disculpa, Olvi, ¿me puedes resumir en una frase lo que se comentó? Se perdió un poquito el sonido y no escuché el comentario. Ok, y Ivonne nos cuenta que cómo puede la organización aprovechar mejor a un número de supervisores que han formado como coaches dentro de la organización. Bueno, yo diría como en cualquier formación, ¿no? O sea, de nada sirve formar bailarines si no los pongo a bailar. Entonces creo que ahí lo que habría que hacer es, las personas que se forman como coaches también tienen que aprender a botarse a la piscina y tiene que haber alguien que los bote a la piscina. Entonces, como todo en la vida, se aprende haciendo muchas horas de vuelo. Entonces, eso sí, seleccionar muy bien con los coaches internos un poquito eh, el perfil del coach versus el perfil del coach y cuidar niveles de confidencialidad, pero generar mucho coaching, eso ayuda mucho porque la única manera de aprender una competencia, en el fondo ser coach es una competencia en sí misma, pues es coachando mucho. Y a su vez que tengan muy claro, como decíamos hace rato, los alcances y los límites de su rol. Bien, bien. Juan Ernesto Larriba nos pregunta que cómo puede ser el coaching dentro de la empresa sin que eso sea un proceso ad honorem, adicional a sus labores como encargado de un área específica. Sí, disculpa, se está perdiendo un poquito la voz, Olvin, entonces no escucho bien tu comentario. Ok, Juan Ernesto nos pregunta que cómo puede hacer él procesos de coaching dentro de su empresa sin que sean ad honorem, adicional a sus labores como encargado del área. Ok, si entiendo bien la pregunta, yo creo que hay que tener en cuenta algo y es coaching no pedido es una agresión. O sea, el coaching es una competencia, pero para cuando se necesita. Entonces no podemos salir a hacerle coaching a todo el mundo. Y mírenlo así, imagínense que aprender a hacer coaching es aprender a hacer masajes. Tú no te puedes subir a un bus y ponerte a masajear al de al lado. Entonces lo mismo diría, si entendí bien la pregunta, es busca quién necesita coaching, que se sepa que eres coach, ofrécelo, pero no hagas coaching no pedido, porque lo que puedes generar es un problema mayor, o por lo menos una resistencia al respecto. Bien. Claudia Alejandra Campos nos dice que si puedes poner un ejemplo de la pregunta tramposa en un proceso de coaching. Sí, ok. Sería algo como esto. Imagínate que tú, uh,
que tú estás en una clase de computación y le preguntas al profesor, profesor, ¿cómo se prende la computadora? Y el profesor te dice, ¿cómo crees que se prende? Pues tú vas a decir, oiga, pues es que para eso vine a la clase, para que usted me lo enseñe. Porque tú vas a la clase de computación buscando respuestas de un experto. Entonces sería tramposo que ese experto te devuelva a ti la pregunta cuando la única manera que tienes tú de saber cómo se prende la computadora es que él te lo enseñe. A eso me refiero con tramposo. ¿Sí? O sea, no se vale que a alguien le hagas una pregunta cuando la persona lo que necesita es una respuesta. Y como líderes tenemos que saber cuándo coachar, entiéndase, cuándo retar con preguntas. Como bien decía Sócrates, es cuando el otro sí tiene la respuesta pero no sabe que la tiene. A cuándo lo que nuestro colaborador necesita es un consejo, una mentoría, una instrucción específica, un modelaje específico. A eso es a lo que me refiero. Bien, bien. Patricia González nos pregunta, ¿de qué manera los programas de team building son un aporte como experiencias de aprendizaje para un proceso de team coaching? Sí, se perdió una palabra, Olvin. ¿De qué manera los programas de qué? De team building son aportes para como experiencias de aprendizaje para un proceso de team Bueno, coaching. bueno, indudablemente, porque el team building normalmente es una intervención de una sola vez para generar cohesión en un equipo. Team building quiere decir construcción de equipo o reconstrucción de equipo. Y normalmente se basan en experiencias externas tipo outdoor, etcétera, y lo que buscan es generar en el equipo una experiencia, generar una reflexión sobre esa experiencia, y luego que esa reflexión se haga lo que se llama un transfer a cómo aplicarían eso que aprendieron en la organización. Una sesión de team building definitivamente puede ser parte de un proceso de team coaching, porque una sesión de team building lo que hace es destapar un proceso y lo que hace el team coaching es acompañar el proceso que se destapó en la sesión de team building. Entonces sí hay mucha relación entre una cosa y la otra. Excelente. Tania Guido nos dice que por dónde puede empezar un líder coach a entrenarse en estas competencias. ¿Por dónde puedes empezar? Disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Por dónde puede empezar un líder coach a entrenarse en estas competencias? Ok, bueno, lo comentaba yo en la charla, modelaje. Trata de modelar a quienes más influyeron como líderes en ti. O sea, ¿quieres escuchar mejor a tu gente? Ponte a pensar quién que conozcas es o era un gran escucha y qué hacía para escucharte. El modelaje aquí ayuda muchísimo. La otra, la técnica, indudablemente. Aquí yo los invito, por ejemplo, a leer o releer John Whitmore, el libro de coaching de John Whitmore, que está muy dirigido a coaching gerencial, ¿sí? Hay un libro excelente que se llama El Directivo Coach de Eric Jadot, un catalán. Muy bueno el libro, El Directivo Coach. Todas son técnicas de coaching para el gerente. Hay un libro, se me va ahorita el nombre del autor, de un japonés que se llama Coaching de 3 minutos, como coaching de corredor, técnicas de conversación de 2-3 minutos, excelente también. Leer bastante, practicar mucho y aprender de quienes influyeron mucho en ti, creo que eso ayuda mucho. Bien. Juan Ernesto Larriba nos pregunta que qué puede hacer como coach para acompañar a un líder cuando el colaborador no está alineado a sus metas y es poco serio el acompañamiento, o quizás es una persona que no cree en el proceso de coaching. Bueno, si entendí bien la pregunta, el proceso de coaching es un proceso de acompañamiento, pero para caminar al lado de una persona tiene que ser que el otro quiera caminar y que quiera que camines al lado. Entonces yo creo que lo que ahí recomiendo mucho, y Lene hablaba también eso en su conferencia, es calibrar muy bien las resistencias iniciales. Hay personas que tienen resistencia al problema mismo, o sea, no quieren hablar de ciertas cosas. Hay personas que quieren hablar de ciertas cosas, pero no en un escenario empresarial. Hay personas que son conscientes de su problema, pero no quieren conversarlo con un coach, porque sienten que lo pueden resolver solos.
Y a veces hay personas que quieren coaching, pero no se llevan bien con ese coach en particular. El perfil del coach no hizo clic. Entonces hay que ver cómo por dónde viene la resistencia inicial. Y eso es tema de coaching. O sea, de pronto en la primera, segunda sesión lo que haces es trabajar la resistencia. Por ejemplo, ayuda mucho preguntarle a la persona qué es lo que no quieres que suceda en este proceso. Esas preguntas normalmente hacen que la resistencia salga. Y se trabaja la resistencia como un tema del coaching, porque es un obstáculo para el proceso. A ver, Katiuska Mayor nos dice, mi organización, 2 personas líderes de equipo hicieron certificaciones como coach en escuelas ICC, ILC y ILC. No tiene las competencias y no generan sinergia para hacer el... Ok, yo no entiendo mucho la pregunta. Sí, bueno, yo hay un poquito lo que podría comentar es, eh, a ver, no confundamos la persona con el hecho. Decimos, es que tal persona estudió como coach y no está haciendo nada. Bueno, Sí, ¿fue el entrenamiento o es la persona, no? O sea, creo que ahí habría que entender más el caso en específico para poder opinar, ¿no? claro, claro. Patricia González dice muchas gracias. Janet nos dice gracias por la ponencia, excelente, muy clara, desde Colombia. Excelente exposición, nos dice Enriqueta. Bueno, yo creo que ya podemos dar por cerrada la sesión del día de hoy. Gracias, Ricardo, una vez más por compartir tanto conocimiento. Tengo entendido que ya el próximo mes vas a estar por Guatemala dictando certificaciones en coaching neurolingüístico y también inicias certificaciones de team coaching en Colombia y aquí en Chile. Así que los Sí, invito. vamos a estar en Santiago. La semana pasada estuvimos en Lima también iniciando certificación de Team Coaching. Pues por allá en algún punto del camino nos cruzaremos y Así es, encantados de tener contacto. así es. Muchísimas gracias entonces, Ricardo. Y a todos, bueno, No, gracias. gracias. A Muchas todos. gracias a todos. Gracias. Ahora nuevamente los invito a visitar la página de hcnworld.com y ver nuestros entrenamientos internacionales. Les recuerdo que la cita para el día de mañana es a las 4:30 de la tarde, 16:30 horas. Vamos a hablar de resilience. Esta conferencia va a ser en inglés y nos va a acompañar Jorgen Svendrup desde Dinamarca. La cita entonces a las 16:30. Luego a las 19 horas retomamos con Francis Bell en español y nos va a hablar sobre estrategias creativas para el desarrollo del líder coach. Y finalmente a las 21:30 horas, Sandra Martiñago desde Brasil y nos va a hablar de la neurociencia y el desarrollo de la inteligencia emocional. Así que nuestra cita es el día de mañana, los espero nuevamente y muchísimas gracias a todos por su atención y el acompañamiento que estamos día a día haciendo en esta cumbre virtual de coaching. No se olviden de tuitear y de comentar sus aprendizajes en las redes sociales, @HCNWorld y en el Facebook de Human Coaching Network. Recuerden que estamos usando el hashtag rumbo al Congreso HCN para que participen por esa entrada al Congreso que vamos a realizar los días 28 y 29 de octubre en Curazao. Muy buenas noches, hasta mañana.